Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Vamos a charlar hoy con Rogelio López Guillemén sobre un tema que es muy interesante en la Argentina, a nivel institucional, a nivel electoral. Hemos charlado en su momento con él sobre ficha limpia y hoy la idea era conversar con Rogelio sobre el tema de la boleta única papel y sus implicancias institucionales. Rogelio es médico, es columnista, es escritor, es un polímata, como veníamos hablando recién, con habilidades en distintos campos del conocimiento, lo cual enriquece mucho su saber y su acción. Y vamos a conversar sobre esta cuestión de la boleta única papel y qué ha significado. Y te pregunto y te doy la bienvenida. Muchas gracias, Rogelio, por estar hablando con nosotros hoy. ¿Cuáles son las implicancias, ¿no?, de estos cambios, pequeños cambios institucionales en términos electorales, que estamos viendo resultados en la política argentina y en las instituciones? Bueno, Martín, muchas gracias por la invitación, como siempre, muy generoso de tu parte, que me has tenido siempre tanta paciencia, en escritos y en audios y demás. Mira, la boleta única es un gran avance, Yo en el 2021 había subido un petitorio en change.org para ver de promoverla. Yo vivo en Córdoba y en Córdoba tenemos boleta única desde hace mucho tiempo. Claramente no es más difícil, como dice Kicillof, de utilizar. Los cordobeses no somos sobrenaturales que sabemos hacer esas cosas y el resto del país no. O sea, es absolutamente aplicable y hay distintas cosas que tienen a favor con respecto a las múltiples boletas. Hay cuestiones económicas. El hecho de tener que imprimir muchísimas menos boletas disminuye el costo. También esas cuestiones económicas están con respecto a aquellos partidos que son puros sellos, meros sellos, que lo único que hacían era juntar plata de la impresión de las boletas y se la quedaban, digamos. Eso ahora ya no sucede. También una cuestión ecológica, es mucho menos gasto de papel. Es simple, una simple cruz. Se evita la parte corrupta, como puede ser, por ejemplo, los famosos votos en cadena, que se conseguían un sobre y ya con ese sobre iban armando un voto cadena, tergiversando la elección. También se termina el tema de entregar los votos a cambio de alimentos o de dinero, que también se hacía antes. Hay distintos factores que muestran una mejora muy importante con respecto a esto. ¿Qué otras cosas me parece central? También los partidos chicos, o tienen menor cantidad de fiscales, o lo que se llama menor aparato, no necesitan fiscalizar todas las mesas, toda la elección para ver que hayan boletas. Solamente se tienen que limitar a la fiscalización de los escrutinios. Entonces, son muchos los factores. ¿Alcanza? Para nada. O sea, a esto habría que sumarle ficha limpia, a esto habría que sumarle probablemente los votos por circunscripciones, hacer que el votante tenga una relación más directa con quien va a votar. Son muchas las cosas, pero es un paso, creo, muy importante. ¿Pensás que ha sido determinante el hecho de contar con boleta única papel en las recientes elecciones parlamentarias para ver los números que vimos? No, o sea, ¿qué tiene a favor? Que no obligó a la Libertad Avanza a tener un número increíble de fiscales. Si uno se fija, en las otras elecciones habían campañas en búsqueda de fiscales por todos lados. En estas elecciones no sucedió. Creo que ese es uno de los puntos centrales. En cuanto a los guarismos, no creo que haya cambiado demasiado. El robo de boletas y demás, algo puede haber afectado en otros tiempos. Ahora es más difícil. La cantidad de votos que ha sacado el kirchnerismo era el esperable. Yo había hecho un PRODE en mi canal de YouTube acerca de cómo iba a salir las elecciones y le erré por un diputado al kirchnerismo. O sea, estuve ahí cerca. A Provincia Unida le erré por 2. Lo que sí hubo es muy poca votación en partidos provinciales chicos y se volcó todo eso a la Libertad Avanza.
O sea, la diferencia en Buenos Aires principalmente fue que los votantes del PRO, que no habían ido a las elecciones provinciales, sí fueron a la nacional. Y probablemente el miedo de la vuelta al cuco los llevó a votar. Y te pregunto, aprovecho para preguntarte, que vos mencionaste antes la cuestión de ficha limpia. ¿Qué sería ficha limpia? Si bien sabemos que es para recordarnos, y ¿quién no podría presentarse, por ejemplo? Bueno, tendríamos toda la persona. Se define sobre la misma ley quiénes podrían ser o no, quiénes estarían dentro o fuera de ficha limpia. Ficha limpia es algo que es necesario de lo político y lamentablemente no debería serlo, porque el votante debería saber de por sí que no puede votar un corrupto. Entonces, es una necesidad por una deficiencia cultural y moral de gran parte de la sociedad. ¿Quiénes no podrían participar? Bueno, eso se define en la misma ley que se vote. En general se dice que aquellos que tienen condena en segunda instancia, para dar cierto margen al beneficio de la duda. Si uno quisiese ser extremista con el beneficio de la duda, tiene que ser cuando tenga la sentencia de la Suprema Corte, lo cual en nuestro país es algo improbable y de larguísimo tiempo. Así que creo que el punto sería probablemente decidirlo en lo que sería condena de segunda línea, o lo que serían las cámaras. La justicia es un gran problema en Argentina. Se le acusa a cualquiera de cualquier cosa y ya, si lo tomamos eso como límite, mucha gente no votaría, simplemente no sería candidata porque ensuciarían a cualquiera. Es importante, sí, la ficha limpia, asociarla con una ficha limpia inteligente y sana. Con el voto de boleta única creo que la potenciaría muchísimo. Y mencionaste antes la lista sábana versus el voto uninominal por circunscripción. Esto que suena a algo muy complejo, muy técnico, ¿no? Para tal vez la gente común, creo que también es clave, ¿no? Estamos tal vez un poco lejos de eso. Hoy en día, encima, el tema de varón-mujer o mujer-varón, es otro factor que lleva a que debamos rellenar las listas muchas veces para cumplir con ese requisito. ¿Vos ves que genera el sistema actual todavía distorsiones en el proceso de elección de la gente? Perdón. Sí, en varios puntos. Primero, eso que dijiste de la alternancia hombre-mujer, es otra cosa que creo que habría que sacar. Si verdaderamente creemos en la igualdad, tenemos que dar igualdad a todos. Y me interesa elegir al mejor. No me importa su sexo, su raza, su credo, no pasa por ahí. Ahora, que nos obliguen que sea hombre y mujer, hasta lo veo una forma de denigrar a la mujer. Porque dice, te tenemos que dar un lugar porque no sos capaz, sino. Me parece horrible. Más allá de eso, de la elección entre los dos sexos, cuando es lista sábana, ¿qué pasa? Se pone el cabeza, quizás el segundo, conocido, fuerte, y el resto se rellena con lo que sea. Entonces, suben muchas personas con muy poca capacidad, muy poco preparadas, que solamente son maniquí que levantan las manos. El ciudadano no tiene relación con esa gente. Todos nos pasa, vemos la lista y conocemos al primero, al segundo, y se acabó. Y hay 50 abajo colgados. Entonces, al ser por circunscripciones, hace que la relación sea más mano a mano. La persona elige ya a conciencia a un candidato, 2, pero no a 50. Y para terminar, te pregunto la indiferencia, ¿no? El voto indiferencia y el temor que había en las últimas elecciones, de que vote muy poca gente. ¿Esto debería seguir siendo obligatorio el voto o voluntario como en otros países? Yo no creo en las obligaciones que son derechos a la vez. O sea, o el voto es un derecho o es una obligación, no puede ser las dos cosas. Yo creo en el voto como derecho sin obligación. O sea, el voto tiene que ser voluntario.
tenemos que crear conciencia ciudadana de saber de que el que no vota después no se puede quejar. El voto me da el derecho al reclamo. Si no voto no tengo derecho al reclamo, desde lo lógico y moral. Ahora bien, si bajaría la cantidad de gente que votase, probablemente sí, pero también bajaría la gente que está media obligada a votar por algún tipo de compensación que se les dé. En Estados Unidos vota más o menos la mitad de la población, a grandes rasgos, y nosotros estamos en un 70%. Bueno, quizás lleguemos a un 50%, pero va a ser más genuino y de gente que verdaderamente se interesa. Es importante entender, tenemos que depurar el sistema público. La justicia, lamentablemente, los ciudadanos no podemos depurarla, pero hay que mejorar y depurarla. Hay que depurar los candidatos, y eso se hace, creo, con el voto por circunscripciones y con la ficha limpia. Hay que continuar con el tema de la boleta única porque le quita posibilidad de corrupción principalmente a la elección, y también terminar con el tema de hombre-mujer, hombre-mujer. Tenemos que acabar con todos esos pseudo-igualitarismos que no sirven para absolutamente nada. Rogelio, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos. Un fuerte abrazo. Un inmenso abrazo para vos, Martín, y gracias como siempre por estar ahí.